Recientemente, vi en un episodio de un programa de televisión una historia acerca del rinoceronte de Durero. Por lo visto, se trataba de una de las primeras representaciones del animal en un grabado xilográfico, que había hecho el artista basándose en un rinoceronte indio que había llegado a Lisboa en torno a 1515. La historia cuenta que, a finales de ese año, el rey de Portugal de entonces, Manuel I, le envió el animal como regalo al Papa León X, pero murió en las costas italianas al naufragar el barco que lo transportaba. Posiblemente, el suceso surgió a raíz de las exploraciones del almirante Alfonso de Albuquerque en las rutas marítimas del Océano Índico y del Golfo Pérsico, ya que el interés del reino era poseer el monopolio de las travesías por mar. Historiadores explican que el grabado fue tomado como referencia en múltiples ocasiones a partir de ese momento, ya que fue el primer ejemplar vivo visto en Europa desde los tiempos del Imperio Romano. Sin embargo, la obra de Durero sería imprecisa a nivel anatómico, pues él nunca vio a este animal en persona. Aún así, hasta finales del siglo XVIII fue considerada una representación fiable, e incluso en 1956 fue versionada por Salvador Dalí, pero más tarde fue sustituido por dibujos más realistas, como el rinoceronte Clara. Una de las principales razones por la que se enviaban animales entre gobernantes en el pasado era lúdica y cultural, sobre todo cuando eran animales que aparecían como legendarios en los bestiarios, antiguas recopilaciones o manuales de historia natural cargados de mitología. El rinoceronte aparecía en estos libros junto a especies como los monoceros o unicornios. Retomando la historia portuguesa, sabemos que el rey Manuel I, una vez recibió el obsequio desde la India, organizó una pelea entre el rinoceronte y un elefante joven que acogía en su corte con el fin de comprobar si el relato de Plinio el Viejo, que aseguraba que las dos especies eran enemigas acérrimas, era cierto. Otro de los intereses europeos en esos siglos que siguieron al Renacimiento fue la creación de los primeros zoológicos, caza de fieras o menagerie, establecimientos destinados a albergar y presentar animales salvajes en cautividad bajo tutela humana, conocidos en Francia. Ya en la época romana e incluso en el antiguo Egipto existían estas colecciones. Sin embargo, se hacían para uso y disfrute privado. De la forma en la que los conocemos en la actualidad, se originan en 1752 en Viena, Austria, aunque el concepto moderno de zoológico como institución dedicada a la conservación, investigación y educación comenzó a desarrollarse en el siglo XIX. Uno de los zoológicos más famosos e históricos de Europa fue el Zoológico de Londres, que fue inaugurado en 1828 y es el zoológico científico más antiguo del mundo. Además, existen otros como el Zoológico de Berlín en Alemania, fundado en 1844, y el Jardin des Plantes en París, Francia, que alberga un zoológico desde 1793. Según explica la revista National Geographic, desde el surgimiento de las primeras civilizaciones, la captura y comercio de animales exóticos ha sido muy habitual con finalidades de entretenimiento, diplomacia u ostentación. Y si bien los motivos han sido muchos, en no pocas ocasiones han causado la extinción de especies enteras o casi. Una de las principales razones que motivó el transporte de animales exóticos fue la creación de alianzas entre sociedades o soberanos. Unas prácticas que tuvieron su origen en las primeras civilizaciones egipcias y que han permanecido hasta la actualidad en relaciones diplomáticas que nos atañen. Por ejemplo, en la amistad entre el rey emérito, Juan Carlos, y el emir de Abu Dhabi, Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Los perros, pájaros y caballos han sido las especies que más se han utilizado con el propósito de crear vínculos entre los poderosos. National Geographic, en su artículo, expone que los primeros socios de los egipcios ya le enviaban animales exóticos, como felinos, además de artículos de lujo. Los faraones los recibían con gran asombro y con ellos escenificaban su poder sobre las fuerzas de la naturaleza. De hecho, en excavaciones recientes, alrededor de las pirámides de Egipto, se han encontrado animales momificados que habían sido embalsamados con la mayor precisión posible y enterrados con todo tipo de artículos y símbolos asociados al poder. Cuando se trataban de animales que poseían particularidades, como los albinos, estos eran alabados como si fueran una divinidad. Por ello, además de fuerzas naturales, representaban algo más trascendental. Las bestias o las especies mitológicas han estado muy vinculadas al valor y a la fuerza, pero también han recibido el cariño de algunos personajes de la historia, como Carlomagno. El elefante del primer emperador del Sacro Imperio Romano Abul Abbas es una excepción. Imaginemos el aprecio que tenía el emperador con el animal entregado por el califa Harún al-Rashid, que cuando murió proclamó el luto nacional.
Volviendo a un término que ya hemos nombrado, menagerie, cabe destacar que, a lo largo de la historia, en el siglo XI, XII, XIII, en Europa, monarcas como Guillermo I de Inglaterra, 1027-1087, o Enrique I de Inglaterra, 1068-1135, tuvieron bajo su custodia a animales exóticos tan variopintos como leones, leopardos, camelos, lechuzas y puercoespines. Además, otros monarcas como Enrique III de Inglaterra, como regalo de boda, recibían animales que hoy están en peligro de extinción, de alguna forma a causa de la explotación y el cambio de hábitat que experimentaron a raíz de estos traslados. Otro caso de estudio es la afición del infante Don Luis, hermano del rey Carlos III de España, por las cebras y la fauna exótica en general, pues se sabe que reunía una colección de animales en su finca, la Quinta del Duque de Arco, a las afueras de Madrid. El descubrimiento de América trajo de las Indias no solo oro o nuevas materias primas, sino también animales exóticos. Los monos fueron uno de los animales preferidos para regalar a las mujeres de la realeza. De hecho, Catalina de Aragón, 1485-536, tuvo uno como animal de compañía y se retrató con él mientras fue reina de Inglaterra. También la Casa Blanca ha acogido a animales exóticos, en este caso a un mapache. Durante la presidencia de Calvin Coolidge, entre 1923 y 1929, era habitual ver a la primera dama, Grace Coolidge, paseando a su mapache Rebecca. El rey emérito, Juan Carlos, se caracterizó por entender la diplomacia de una forma similar a la de soberanos de épocas pasadas. A lo largo de casi 40 años, el español recibió obsequios de este tipo. El rey Hussein de Jordania le regaló un caballo pura sangre. En un viaje de estado a Etiopía, le regalaron un guepardo. Y en los 80 recibió la zarzuela 2 carneros que fueron soltados por los jardines de palacio con la mala fortuna de que uno de ellos fue directo a embestir a un guardia real. Si nos fijamos en la corona británica, apreciamos que el nuevo monarca, Carlos III, tras la muerte de Isabel II, se ha quedado a cargo de un total de 32.000 cisnes de Támesis, que son censados anualmente, ballenas, delfines y peces esturiones. Pero la guinda del pastel no se la lleva ninguno de los dos anteriores, sino las monarquías del Golfo. La familia real saudita cuenta con falcones, guepardos y animales principalmente. El Emirato de Qatar alberga a otros como tigres, jirafas y aves rapaces, al igual que el jeque de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ahora bien, podríamos preguntarnos por la legalidad del asunto. ¿Es ético que los reyes o gobernadores de países tengan como mascota a un animal exótico? La respuesta depende del país al que nos refiramos. Sin embargo, existen agrupaciones como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, que tienen regulaciones estrictas para el comercio y transporte de animales, sobre todo para aquellos que se encuentran en peligro de extinción.